Buenas noches y bienvenidos a Perspectiva Mundial. Una invitada muy especial, Laura Dib de WOLA, esa oficina de Washington para América Latina, y por supuesto el tema de la semana, cómo 238 venezolanos salieron, uno diría ilegalmente, de territorio norteamericano para la cárcel de alta seguridad en El Salvador, en una alianza entre Bukele y el gobierno de los Estados Unidos. Hablaremos del tema de la justicia en Estados Unidos, los pronunciamientos del presidente de la Corte Suprema y mucho más, Margarita. Sí, María, además es un debate que tiene muchísimas aristas, por supuesto un debate judicial profundo de si es legal o no lo que se está haciendo, pero quizá queremos empezar con Laura hablando de la cara humana de este drama, y es la cara de las familias de esos 238 venezolanos enviados de esta forma tan sorprendente a una cárcel de alta seguridad en donde sabemos están recluidos los miembros de las maras o de las pandillas más peligrosas de El Salvador. Laura, Muchísimas gracias. hola, buenas, bienvenida a nuestro programa y empezamos preguntándote cuál es la lectura de esto que les está ocurriendo a estas personas que se van sin cargos, sin proceso judicial, sin derecho a la defensa. Sí, muchísimas gracias por la invitación a su programa. WOLA es una organización de 50 años de historia en Estados Unidos y hacemos investigación e incidencia en los Estados Unidos. Y hemos seguido muy de cerca lo que está ocurriendo en materia migratoria y son muchos los temas a abordar, pero específicamente lo que está ocurriendo desde el sábado nos preocupa muchísimo porque en primer lugar se ha proclamado o invocado una ley de enemigos extranjeros que la última vez que fue utilizada fue durante la Segunda Guerra Mundial. Y bajo esta invocación de esta normativa que data de 1798, es decir, esto es una legislación muy, muy vieja, lo que permite esta legislación es llevar a cabo deportaciones o expulsiones sin ninguna garantía del debido proceso bajo el argumento de seguridad nacional. Como bien ustedes mencionaban, esto ha llevado a una batalla legal porque las deportaciones se llevaron a cabo en un contexto en el que un juez federal había emitido una orden para que los aviones que estaban en el aire regresaran. Sin embargo, la administración no solamente es que decidió ignorar esa orden, sino que el día de hoy en rueda de prensa de la Casa Blanca ha habido un ataque incluso al juez, señalando que es un juez activista de naturaleza, digamos, de izquierda y que es demócrata. Entonces vemos realmente con mucha preocupación la crisis también desde el punto de vista institucional en Estados Unidos, pero esto se sigue peleando. Ahora, ¿qué está pasando del lado de El Salvador? Desde WOLA hemos contactado a organizaciones en El Salvador y nos comentan que no tienen acceso a este centro de seguridad. Es un centro de seguridad en donde los familiares no tienen acceso a visitas, los abogados tampoco, y por supuesto las personas venezolanas no conocen el ordenamiento jurídico de El Salvador. Es un país en el que probablemente o muy seguramente no tienen redes de apoyo y no han tenido ninguna garantía del debido proceso para demostrar que no son miembros del Tren de Aragua. Hemos visto además desde prensa algunos reportes de personas que a través de las fotografías y los videos que han salido han podido identificar a sus familiares y señalan que algunos son personas que tenían parol humanitario, otros son personas que tenían TPS y en su mayoría pues manifiestan que no tienen ningún vínculo con el Tren de Aragua. Yo lo que no sé es si ellos estaban retenidos, estaban detenidos de alguna forma por temas migratorios, o de dónde sacan estos 238 cuyos nombres ni siquiera conocemos, algunos familiares, que es lo que usted Que han dice, el lado humano, aparecido y que los han aparecido. identificado. Es muy posible que estas personas hayan sido detenidas previamente en los Estados Unidos por ICE, que es la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas. Esta oficina, sí quiero destacar esto porque es muy importante, en años anteriores, es decir, uno puede, son datos públicos, pueden revisar la data de esta Oficina de Inmigración. Para el año 2023, el año fiscal 2023, hubo aproximadamente 15.000 arrestos migratorios, que es muy importante destacar
que son arrestos migratorios y no por delitos penales, ¿sí? Porque hay una diferencia, ¿no? Son delitos, es decir, son arrestos administrativos, pero dentro de esos 15.000 arrestos administrativos que tuvieron lugar en ese año fiscal, solamente el 6% de esa población tenía condenas penales o estaban a la espera de ser procesados por haber presuntamente cometido delitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ley de enemigos extranjeros? Que abre la puerta para la criminalización generalizada de toda la población migrante, si bien no hay evidencias para demostrar que la mayoría de las personas venezolanas en Estados Unidos hayan cometido delitos. En Venezuela, digamos, en Estados Unidos, perdón, hay cerca de 1 millón de personas venezolanas, de las cuales 700.000 habían accedido a rutas de regularización migratoria que fueron terminadas por esta administración. 177.000 tenían parol humanitario y cerca de 600.000 personas tenían TPS o el permiso de, de protección temporal. Es decir, no, como tú decías, María Emma, no conocemos listas todavía, identidades, mucho menos conocen ellos cargos y en este momento están en esa prisión de alta seguridad, digamos, enfrentando las mismas condiciones de los pandilleros. ¿Cómo se puede evaluar esto? Porque el debate jurídico que subyace a todo esto es la ley está hecha y fue diseñada para aplicarse en tiempos de guerra, que no es el caso, y además se argumentan unas condiciones, por ejemplo, de invasión o de incursión predatoria, dice técnicamente la ley, que al parecer no se cumplen. ¿Qué pueden hacer estas personas? ¿En manos de quién están? ¿Qué pueden hacer sus familiares? Mira, el día 25 de febrero se designó al Tren de Aragua como una organización terrorista y eso fue lo que abrió el espacio para utilizar esta normativa. Y si miran la normativa, dicen que el Tren de Aragua está cometiendo actos de guerra, warfare acts, y una incursión dentro del territorio norteamericano, lo vinculan al Tren de Aragua con Nicolás Maduro y utilizan esto como justificación. Creo que es muy importante destacar la desproporcionalidad de esta medida en un contexto en el que, por supuesto, que el Tren de Aragua es una organización criminal que debe ser investigada, que sí es cierto que tiene, digamos, que ha actuado en un contexto de impunidad en Venezuela y que es responsable de crímenes como redes de trata con fines de explotación sexual en Colombia. De eso hay evidencia, pero la medida de designarlo como una organización terrorista y con base en eso invocar una normativa que ha sido utilizada en tiempos de guerra tan graves como la Primera y Segunda Guerra Mundial, es una cosa absolutamente desproporcionada. Y como bien les señalaba, esa normativa abre la puerta para que las personas sean expulsadas del territorio, digamos, se tercerice no solamente el control migratorio, sino además una presunta condena penal cuando no ha habido una investigación y esas personas no tienen una condena en los Estados Unidos. Tampoco han cometido, si no estaban en El Salvador, por supuesto que no han cometido un delito en el territorio salvadoreño. Entonces, hay una serie de violaciones del debido proceso que se derivan de una interpretación desproporcionada de lo que significa el Tren de Aragua y que deja a estas personas en una situación muy grave. Hay algunas organizaciones en Estados Unidos digamos, que han puesto a disposición algunas rutas para recabar información sobre los casos de los familiares, pero hasta ahora no hemos conseguido organizaciones en El Salvador que estén brindando asesoría legal, porque aquí quiero muy brevemente destacar que también recordemos que la sociedad civil en toda la región está profundamente impactada por el congelamiento de la ayuda extranjera. Entonces, incluso las organizaciones de derechos humanos que se dedican a esto No también puede. están en un contexto muy complejo. Quería preguntarle el impacto Trump. ¿Trump lo hará más, lo habrá hecho más por una política interna, por mostrar sus éxitos en el tema de deportaciones, en el tema del crimen organizado, o más para darle una lección al régimen de Maduro? ¿Qué cree usted? ¿Es política interna o internacional? Yo creo que hay un poco de las dos. Creo que definitivamente todas las políticas que hemos visto en Estados Unidos en materia migratoria han sido un mensaje a quienes votaron por Trump y vemos con muchísima preocupación cómo hay un incremento de la xenofobia y del apoyo a medidas profundamente drásticas en contra de la migración en Estados Unidos.
Sin embargo, y aquí también quiero destacar las contradicciones dentro de la propia administración en términos de la política exterior norteamericana, en lo que tiene que ver con Nicolás Maduro y con la situación en Venezuela. Ayer, justamente en el marco de este juicio que mencionábamos por el tema de las deportaciones, se hizo público el testimonio de Kozak, que es una de las personas dentro del hemisferio, o el director dentro del hemisferio occidental para el Departamento de Estado. Y esta persona decía que había negociaciones al más alto nivel entre Estados Unidos y El Salvador y entre Estados Unidos y Venezuela para que se recibieran esos vuelos de deportación. Y posteriormente, el secretario de Estado Rubio emite un tuit en donde dice que las deportaciones no son objeto de ninguna negociación. También hemos visto las diferencias entre la aproximación de Rick Grenell y la aproximación de Rubio. Entonces, estos son elementos que nos hacen dudar de si efectivamente existe una política pública consolidada en materia digamos, de relaciones exteriores frente a Venezuela. Estamos viendo las cosas, el orden muy invertido en muchas cosas. Hemos visto que el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro ha asumido la defensa de estos deportados como si fueran pues unos patriotas y una prioridad pues recuperarlos, pero ya veremos también, como usted nos dice, hay elementos políticos ahí. Pero ¿qué dicen los familiares? Escuchemos algunos de estos testimonios que quizá son el lado más humano de todo este drama. Pedimos a las autoridades competentes, a la ONU, que se nos una, por favor, y nos den el paradero de nuestros hijos si están en El Salvador, por favor, que nos los devuelvan. Ellos no son delincuentes, ellos no son ninguno delincuente. Si hay personas que tienen problemas, bueno, pero que los juzguen tal como lo manda la ley, que los investiguen. Nosotros somos padres venezolanos, le dimos una buena crianza. Nos enteramos el sábado por una llamada que hizo mi esposo Darwin, que los estaban montando en un avión con destino a Venezuela, totalmente engañados. Eso no pasó así, esos aviones aterrizaron en El Salvador. Y por eso estamos aquí, para ver si el presidente Nicolás Maduro y todas las gentes gubernamentales nos pueden ayudar a hacer justicia y que ellos puedan volver a Venezuela. Quería que fuéramos al jalón de orejas que muy claramente le dio el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Chief Justice Roberts, al presidente. Él estaba muy tranquilo porque dijo, no mencionó mi nombre, Trump, pero evidentemente usted no puede atacar la justicia en esa forma. ¿Qué hacer con esta rama del poder que, como el Congreso, están siendo prácticamente acallados? Creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos hace parte de una tendencia global que estamos viendo de la erosión de la democracia y es profundamente preocupante ver que en los Estados Unidos eso esté ocurriendo. Creo que es un momento para llamar la atención sobre el socavamiento de la institucionalidad democrática también en los Estados Unidos y destacar el rol que juega el Poder Judicial en poner pesos y contrapesos y límites también al Poder Ejecutivo. Creo que sin duda vamos a ver mucho más de las Cortes en los próximos días y semanas. Vemos a este juez del Distrito de Columbia, el juez James Boasberg, tratando de interponerse. De hecho, intentó que se suspendieran las deportaciones y ahora Trump pidiendo que sea destituido y congresistas de republicanos dispuestos a iniciar un proceso de destitución, digamos algo que no tiene mucha presentación, pero podría llegar incluso a prosperar. ¿Este enfrentamiento hasta dónde puede llegar? ¿O es el Poder Judicial la única esperanza que existe de poder frenar este tipo de acciones del Ejecutivo? Yo creo que, por supuesto, que el Poder Judicial tiene un rol que jugar importante en frenar al Ejecutivo, pero yo creo que también, y es parte del llamado que hacemos desde Bola a los congresistas de manera bipartidista, porque también creo que es importante destacar que dentro de las oficinas republicanas hay republicanos moderados que, por supuesto, que no están de acuerdo con el ataque al Poder Judicial. Entonces es muy importante también destacar esto ante el Congreso
Congreso y pedir que el Congreso también sea parte de esos pesos y contrapesos y que por supuesto no lleven a cabo un procedimiento de impeachment de un juez federal, que sería un precedente sumamente peligroso para este país y que lo hemos visto en la región. Digamos, tenemos una región con una serie importante de antecedentes de ataques al Poder Judicial, siendo Venezuela uno de ellos. Profesora Dip, ¿le sorprende el silencio de la región? Fuera de El Salvador y Venezuela, por supuesto, los involucrados, pero no ha habido un solo pronunciamiento de Colombia, de México, de Chile sobre este tema. Yo creo que es importante entender el silencio en un momento en el que las decisiones que está tomando Estados Unidos tienen un impacto enorme sobre la región digamos, aquí quizás estoy elucubrando un poco, pero mi interpretación también tiene que ver con que parte del silencio es que los países están negociando y tratando de que Estados Unidos retome de nuevo la ayuda al exterior, que tiene un impacto enorme sobre los países de la región. Colombia es el principal receptor dentro de la región de la ayuda extranjera proveniente de los Estados Unidos, y parte importante de esa ayuda va para la atención de población migrante y refugiada que está llegando a Colombia y que llega a Colombia en un contexto en el que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, Colombia enfrenta en este momento 8 conflictos armados activos y por supuesto la migración en situación de vulnerabilidad llega a complejizar más la situación dentro de Colombia. Entonces me temo que parte del silencio tiene que ver con no entrar en una dinámica de confrontación como la que hemos visto en el pasado con el presidente Petro al inicio de la administración, pero también, por ejemplo, ahora con el presidente de Canadá. Pues de verdad muchísimas gracias, Laura Dip, profesora, directora de Derechos Humanos de WOLA para Venezuela, por habernos acompañado y ayudarnos a comprender este dilema tan difícil para tantos migrantes. Gracias a ustedes por el espacio. Y tenemos también una segunda invitada, también mujer, experta en temas migratorios, que viene a darnos sus luces sobre la situación de estos venezolanos y en general de los migrantes. Sí, es la profesora Isabel Gil Emerat. Un poco desde la perspectiva que sería importante. Bienvenida, profesora, por acompañarnos, de la UNAM. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues arrancar por el tema, sobre todo, me gustaría entender un país que ha suscrito todos los tratados sobre el derecho internacional humanitario, que ha estado, pues uno creería, ligado a esa verdad. ¿Qué pudo pasar para que haya tal abuso del sistema judicial en los Estados Unidos con hechos como este y que nos han antecedido también? Sí, bueno, creo que es paradójico. El papel de Estados Unidos es paradójico en la historia porque por un lado ha sido una potencia impulsora de muchos, digamos, proyectos de derechos humanos y de normativas y de acuerdos regionales y globales. Y por otro lado también ha sido, digamos, una participación un tanto tramposa en este sistema de corresponsabilidad global y regional ante varios de los escenarios de crisis humanitaria y de diferentes necesidades de derechos humanos. Por ejemplo, Estados Unidos no es signatario, no ratificó el Estatuto de Roma, ¿no? Ciertas cosas que pueden ser, pues digamos, pues instrumentos importantes en situaciones como la de ahora, ¿no? Sí. Pues son muchas cosas contradictorias, si se quiere, que tienen la situación un poco invertida. Lo mencionábamos hace un momento, de hecho el régimen de Nicolás Maduro reclamando que se respeten los derechos humanos de sus ciudadanos. Escuchemos a Nicolás Maduro y el pedido que ha hecho a diversos organismos con respecto a la situación concreta de los deportados a El Salvador. Yo estoy firmando hoy un conjunto de comunicaciones para el secretario general de Naciones Unidas, para el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, para todos los presidentes de América Latina y el Caribe y para distintos organismos de derechos humanos, para la Organización Internacional Migratoria, para la ACNUR, para que los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de los venezolanos y venezolanas. Bueno, y sin ir más lejos, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, también hizo un pronunciamiento que nos gustaría compartir con usted, profe.
En este momento están secuestrando venezolanas y venezolanos. No los están deteniendo, los están secuestrando y los están expulsando de los Estados Unidos de América sin cumplir con ninguna de los requisitos, con ninguna de las prerrogativas que están establecidas en las convenciones sobre los derechos de los migrantes, en la Carta de Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esos son crímenes. Al cometer esos crímenes contra toda una población, no pueden catalogarse sino como crímenes de lesa humanidad. Y así lo denunciaremos en todos los espacios existentes en este planeta. ¿Habrá alguna forma, Isabel, de revertir estos hechos y la llegada de estos venezolanos en esa tercerización que hablábamos de los servicios carcelarios en Salvador? Pues creo que es complicado. Yo no sé qué tanto se va a poder echar para atrás esta iniciativa, porque creo que hay muchas cosas en juego. Desde mi interpretación, esto lo que está, digamos, lo que estamos viendo es la confluencia o el encuentro de tres líderes, digamos, pensando en Maduro, en Bukele y en Trump. Tres líderes, pues, que no se han caracterizado por ser especialmente democráticos ni estar especialmente preocupados por los derechos humanos y por la normativa nacional e internacional, y que están de alguna manera haciendo un espectáculo de fuerza, ¿no? De quién puede más y cómo podemos aliarnos nosotros, digamos, Bukele y Trump en este caso, ¿no? Y hasta riéndose de esta violación impune a las leyes, a la Corte, a las órdenes de la Corte o de este juez federal. Y por otro lado, Maduro ahora tratando de defender a sus connacionales, pero creo que, digamos, más allá del discurso en el que apelan y se ríen al mismo tiempo de los derechos humanos o violan los derechos humanos sistemáticamente y luego refieren a ellos cuando se les, pues, resulta útil, hay toda esta, digamos, criminalización de la migración por un lado y por otro lado el uso de las personas migrantes y refugiadas como moneda de cambio para otro tipo de negociaciones. Y creo que mientras esas negociaciones sigan, digamos, siga habiendo algunos conflictos o algunas tensiones diplomáticas, económicas, geopolíticas entre estos países, siempre va a haber algo que va a ser la moneda de cambio y tristemente en los últimos años han sido las personas migrantes y refugiadas. Y se están regresando todas, ¿no? De alguna forma. Revirtiendo las corrientes migratorias. Y muchos analistas hablan de lo que se llama pues la migratización de la política de Estados Unidos, lo cual efectivamente pone a los migrantes como carne de cañón de todos los demás intereses. Escuchemos lo que respondía el encargado de los asuntos de derechos humanos en El Salvador sobre el limbo judicial en el que han quedado estas personas y sobre los reclamos de Venezuela a El Salvador. La garantía que yo puedo dar y que damos desde el gobierno de El Salvador es que todos los derechos de los privados de libertad son respetados. Incluso no lo digo yo, aquí a los centros penales de El Salvador ha venido personal técnico de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a hacer revisiones técnicas y dan certeza de lo que estoy diciendo, y es que el trato que reciben los privados de libertad es un trato acorde con los estándares internacionales. No es cierto que aquí se le transgredan los derechos humanos a las personas. Incluso el gobierno de Venezuela es el que está acusado ante la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todos los organismos internacionales han sido claros en quiénes son los violadores de derechos humanos y no somos nosotros. El Salvador ha sido garante y lo que ha hecho es respetar los derechos de más de 6 millones de habitantes de este país y de 3 millones de salvadoreños que tuvieron que salir huyendo por las pandillas. Entonces, en una guerra sin muertos, que la guerra que existió acá en El Salvador es una guerra que se cuenta con días sin muertos, la única guerra en el mundo que se cuenta de esa forma. Entonces, yo la verdad es que lamento muchísimo esas declaraciones. Creo que el gobierno venezolano debe más bien mirarse en un espejo y ver pues quién es quien está acusado en el mundo por violación de derechos humanos. Margarita, profesora, se está violando abiertamente la Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Es por lo menos esa parte revertible? Si no son los presos en las cárceles de Salvador, ¿se puede revertir desde el punto de vista jurídico esta situación?
Es decir, ¿el juez puede revertir esta tendencia? Pues en teoría sí, de acuerdo con la teoría, digamos, una orden de un juez federal y después un caso de la Suprema Corte tendría que ser acatado por el Poder Ejecutivo. Esa es la idea de que haya, pues digamos, contrapesos, ¿no? En estas repúblicas. La realidad es que no necesariamente eso se ve en la realidad. Trump, como otros mandatarios en el mundo, y lo decía, me parece, la invitada anterior, pues hay esta tendencia a la violación a estos principios constitucionales, a la independencia judicial, a la independencia de poderes, y yo la verdad no confiaría en que Trump cambiaría de opinión y va a decir, bueno, sí, ahora voy a acatar esta disposición judicial. Creo que va a requerir otro tipo de negociaciones y de acuerdos. Y además, bueno, parece un poco, pues hasta, digamos, como tragicómico estas declaraciones sobre quién respeta más o menos los derechos humanos entre funcionarios. Digamos, las cárceles de El Salvador y las cárceles de Bukele han sido denunciadas globalmente por las violaciones a derechos humanos, han muerto más de 25 personas en estas cárceles por falta de atención médica, las personas no pueden salir, no reciben visitas. Entonces, esta idea de que se están respetando los derechos humanos, ni siquiera de las personas salvadoreñas encarceladas, me costaría confiar en que ahora estas personas venezolanas vayan a tener un trato distinto. Pero eso no exime que haya violaciones de derechos humanos en Venezuela también. La cosa no es quién viola más o quién viola menos. El chiste es que no se debería de incurrir en acciones estatales de violación de derechos humanos sistemáticas, ¿no? Y que creo que ahí pues el peligro es a lo que apelan los tres gobernantes y lo que apelan otros gobernantes en el mundo, que son estas ideas de los regímenes de excepción o de las crisis como justificación de medidas excepcionales. Y cuando la vida entera transcurre en este régimen de excepción o crisis, parece que todo se vale, pero la realidad es que no es cierto, ¿no? Pero a eso apelan y a ese discurso apelan para cometer toda una serie de atrocidades como hemos visto. Cuando usted dice habrá que acudir a otro tipo de acuerdos, a otro tipo de negociaciones, ¿a qué se refiere? Con todas las dificultades del sistema judicial, entonces, ¿cuál podría ser el camino? Por ejemplo, vemos presiones de Marco Rubio al gobierno venezolano para que vuelva a recibir los aviones con los deportados. ¿A qué tipo de negociaciones se refiere usted? Justamente eso pienso, que tiene que haber negociaciones diplomáticas con Venezuela para que Venezuela reciba otra vez a sus connacionales y de alguna manera se corresponsabilice en estas deportaciones desde Estados Unidos. Va a haber probablemente otros acuerdos con otros países. Hace unos años hubo un acuerdo con México, por ejemplo, con los protocolos de protección a migrantes, donde las personas se regresaban a México para esperar sus fechas en la corte. Y ese fue un acuerdo diplomático que de alguna manera daba pues algunas garantías, o al menos en teoría buscaba dar unas garantías a estas personas. Y tiene que haber, pues se tiene que sentar a dialogar los diferentes gobiernos de la región. ¿Qué vamos a hacer con todas estas personas? Porque además no son solo personas venezolanas. Hace unas semanas hubo varios casos de personas de Asia deportadas a Panamá o a Costa Rica, ¿no? Y está dificultándosele esta deportación masiva a Trump, y hay que ver qué se hace en un modelo de corresponsabilidad global para garantizar los derechos de las personas deportadas de Estados Unidos. Y ahí entra Venezuela, pero también entra en la región. Y precisamente ese nuevo orden está muerto de alguna forma. No hay Naciones Unidas, como decía la mamá de este joven venezolano, o la OEA, o organismos multilaterales que se encarguen de estos temas, ¿no es verdad? Sí, pues también ha habido un golpe durísimo a la ayuda humanitaria, a los organismos internacionales, a toda la cooperación internacional desde el gobierno de Trump, y habrá que ver cómo, pues con toda esta sociedad internacional debilitada, pues quién salta a ver cómo podemos pues garantizar de alguna manera que se respeten las normativas internacionales que suscriben los países que están participando en esto. Gracias, profesora Helen Merat, desde la UNAM, por acompañarnos en este momento tan difícil para los derechos humanos y los migrantes que usted bien conoce. Estamos viendo en efecto un capítulo oscuro, un momento difícil. Gracias por sus opiniones. Gracias a ustedes y bueno, que tengan buena tarde. Pues en 8 días regresamos aquí en Perspectiva Mundial. Margarita Rojas, Mariana Mejía, con un nuevo hecho del orden internacional. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos como siempre el próximo viernes a las 8 de la noche. Que descansen.